Quebrantando la intimidación. Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en tu vida. Libro de John Bevere. Capítulo 11. El temor de Dios versus el temor del hombre. Servirás a quien temes. Todo lo que hemos leído y estudiado ahora nos lleva al elemento más crucial en el trato con la intimidación. No solo es importante cuando nos enfrentamos a la intimidación, sino también en cada área de la vida. Estoy hablando del temor del Señor. La Iglesia no entiende el temor del Señor. Esto es lamentable, ya que es un elemento significativo en la vida de un cristiano exitoso. Isaías profetizó, refiriéndose a Jesús, se deleitará en el temor del Señor. Isaías 11:3. Su deleite debiera ser nuestro. El hombre que teme a Dios será guiado en los caminos de Dios. Salmo 25:12. Ese hombre gozará bienestar y su descendencia heredará la tierra. Salmo 25:13. Se nos ha dicho que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el comienzo del conocerlo. Proverbios 9:10, Proverbios 1:7 y Proverbios 2:5. Prolongará nuestros días. Proverbios 10:27. Se nos ha advertido sin santidad, la cual es perfecta por el temor del Señor. Hebreos 12:14, Segunda de Corintios 7:1. Y esto es solo un ejemplo de lo que la Biblia dice sobre el temor de Dios. La única forma de caminar totalmente libre de la intimidación es hacerlo en el temor del Señor. La Biblia dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:26. La confianza fuerte produce la audacia que necesitamos para andar en los caminos de Dios en lugar de los del hombre. Examinemos las diferencias entre el temor de Dios y el del hombre. Definiendo el temor de Dios y el temor del hombre. Primero, ¿qué es el temor de Dios? Incluye, pero es más que respetarlo. Temerle significa el lugar de gloria, honor, reverencia, acción de gracias, alabanza y preeminencia que Él merece. Nota que es lo que Él merece y no lo que nosotros pensamos que Él merece. Él mantiene esta posición en nuestras vidas cuando lo estimamos a Él y a sus deseos más que a los nuestros. Odiaremos lo que Él odia y amaremos lo que Él ama, temblando en su presencia y ante su palabra. Segundo, examinemos el temor del hombre. Temer al hombre es estar en estado de alarma, ansiedad, pavor, terror y sospecha, cubriéndonos ante un hombre mortal. Cuando estemos atrapados en ese temor, viviremos corriendo, escondiéndonos del daño o el reproche y evitando constantemente el rechazo y la confrontación. Llegamos a estar tan ocupados salvaguardándonos a nosotros mismos y sirviendo al hombre que somos inefectivos en nuestro servicio a Dios. Temerosos de lo que el hombre pueda hacernos, no le daremos a Dios lo que merece. La Biblia nos dice: el temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29:18. Un lazo es una trampa. Temerle al hombre te roba la autoridad que Dios te ha dado. Por lo tanto, su don permanece dormido en ti. Te sientes incapaz de hacer lo que es correcto porque la autoridad de Dios está inactiva en tu vida. Isaías 57, versículos del 7 al 13 nos amonesta: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Cuando agradamos al hombre para escapar de los reproches, nos olvidamos del Señor. Nos apartamos de su servicio, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10.
servirás y obedecerás a quien le temes. Si le temes al hombre, le servirás a él. Si le temes a Dios, le servirás a él. No puedes temerle a Dios si le temes al hombre, porque no puedes servir a dos señores. Mateo 6:24. Por el otro lado, no tendrás miedo del hombre si le temes a Dios. ¿Le temerían a Dios los creyentes del Nuevo Testamento? El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento, es un camino de vida. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Tu temor de Dios fagocitará todos los otros temores pequeños. Me lamento cuando escucho hablar a la gente sobre Dios como si Él fuera un asistente. Una persona que habla de Él en esos términos realmente no conoce al Señor. Aún hasta los discípulos más cercanos a Jesús lo llamaban Señor y Maestro. Juan 20:28. Cuando tratamos al Señor como familiar, perdemos la perspectiva de su lugar correcto. Esta clase de actitud causará que nos comportemos irreverentemente con Él. Vemos evidencias de esto tanto en la iglesia como en las vidas privadas de los creyentes. Ellos se llaman a sí mismos creyentes, pero sus estilos de vida lo demuestran. Con frecuencia, me lamento mientras miro la forma en que la gente actúa en la iglesia. Antes del servicio, corren de un lado para el otro para sentarse o se molestan si algún otro llegó antes a sus lugares. Hablan y murmuran durante el servicio. Entonces se levantan y se van si piensan que el sermón es muy largo o no les gusta lo que están escuchando. Es alarmante ver su aparente falta de respeto por sus pastores. Ellos hablan acerca de los siervos de Dios de la misma forma en que los noticieros hablan de los políticos. Tal vez muchos ministros han actuado más como políticos que como hombres de Dios, pero aún son siervos de Dios y de Él para que los juzgue. Cuando le tememos a Dios, respetaremos las cosas de su casa y los siervos que Él pone. David no levantó su mano contra el ungido de Dios, el rey Saúl, aún después que Saúl matara a 85 sacerdotes del Señor. Primera de Samuel 22, versículos del 11 al 23. David le temía a Dios. Estoy entristecido por lo que muchos creyentes escuchan, miran y leen. Me pregunto si en algunos hogares hay alguna diferencia entre la forma en que viven a la que el mundo lo hace. En su búsqueda por ser equilibrados, normales y aceptados, se han olvidado que Dios no llama normal a lo que el mundo llama normal. Cuando amas de verdad a Dios y le temes solamente a Él, vivirás una vida de consagración, no de mundanalidad. Pedro exhortó, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1, versículos del 15 al 17. El temor de Dios es una gran motivación para guardarnos de lo impío. ¿Está la iglesia con miedo? En Hechos 2, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profecías. Estaban tan llenos que actuaron como borrachos. Las risas y el gozo fluían en esos nuevos creyentes. Dios los estaba fortaleciendo y refrescando. Dios se deleita haciendo eso. Él no es un Dios rencoroso que se deleita en la tristeza. En cambio, Él lo hace en el amor, la misericordia, la justicia, la paz y el gozo. Los discípulos vieron a muchas personas llegar a ser salvas en los próximos pocos días, pero algunos de esos convertidos habían venido al Señor por las bendiciones en lugar de hacerlo por lo que Él es. Esto provocó que no le dieran a Dios la reverencia que merece. Gradualmente se familiarizaron con el Señor. Esta familiaridad
lo llevó a tomar las cosas de Dios como comunes. No temblaban ante su presencia o palabra. Vemos evidencia de esto en Hechos capítulo 5. Un hombre y su esposa trajeron una ofrenda de una parcela de terreno que habían vendido. No era la cantidad total que habían recibido de la venta, pero quisieron que pareciera de esa forma, para parecer buenos a la vista de los otros creyentes. Honraron la apariencia sobre la verdad y temieron al hombre en lugar de Dios. Trajeron la ofrenda, mintieron. Muchos la considerarían como una mentira blanca, inofensiva, y cayeron muertos. Ellos murieron porque mintieron en la presencia de la gloria de Dios. Acostumbraba a pensar, como estoy seguro que tú lo haces, que debe haber gente que ha hecho lo mismo en la presencia de los predicadores en la actualidad y no han caído muertos por eso. ¿Por qué? Pienso que se debía a que la presencia de Dios era más poderosa en los tiempos del libro de los Hechos de lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, Hechos registra que fue después de este incidente cuando Pedro caminó por las calles de Jerusalén y los enfermos eran sanados cuando su sombra los tocaba. Hechos 5:15. Nosotros no vemos esa clase de milagros hoy día. Creo que a medida en que su presencia y gloria aumenten, se verán hechos similares al de Hechos capítulo 5. Nota lo que sucedió después de que ellos cayeran muertos. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. El profundo pavor y la reverencia por el Señor fueron restaurados. Se dieron cuenta de que necesitaban repensar el tratamiento de la presencia y unción de Dios. Recuerda que Dios ha dicho: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Cuando Dios está quieto, nuestros corazones son revelados. Dios ha retenido su gloria para probarnos y prepararnos. ¿Seremos reverentes aun cuando su presencia no se manifiesta? En muchas formas, la iglesia moderna se ha comportado como los hijos de Israel. De hecho, Pablo dice que sus experiencias eran escritas como ejemplos para nosotros. 1 Corintios 10:6. Los israelitas estaban excitados cuando Dios los bendijo y realizó milagros para ellos. Cuando Dios separó el Mar Rojo y lo llevó a través de tierra seca, y entonces sepultó a sus enemigos, ellos cantaron, danzaron y gritaron por la victoria. Éxodo 15, versículos del 1 al 21. Sin embargo, unos pocos días después, cuando su tremendo poder no era aparente y la comida y la bebida escaseaban, ellos se quejaron contra Dios. Éxodo 15:22. Más tarde, Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí para consagrarlos a Dios. Dios bajó sobre la montaña a la vista de todo su pueblo. Fue muy asombroso, con truenos y rayos y una espesa nube sobre la montaña. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrar a Dios, pero viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Éxodo 20, versículos del 10 al 18. Ellos retrocedieron en terror, no en temor de Dios, sino en temor por sus propias vidas. Cuando Dios descendió, se dieron cuenta de que amaban a sus propias vidas más de lo que amaban a Dios. Le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20, versículos 19 y 20. Nota que el temor de Dios te da el poder sobre el pecado. Proverbios 16:6 dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Éxodo 20:21 continúa el relato. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés le dijo a Dios lo que ellos habían dicho y lo temerosos que estaban.
Dios contestó: bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5, versículos 28 y 29. El pueblo se alejó, mientras que Moisés se acercó. Esto revela la diferencia entre Moisés e Israel. Moisés temía a Dios, por lo tanto no tenía miedo. El pueblo no le temía a Dios, por lo tanto estaban asustados. El temor de Dios te acerca hacia la presencia de Dios, no te aleja de ella. Sin embargo, el temor del hombre hace que te retires de Dios y su gloria. Cuando estamos atados por el temor del hombre, nos sentiremos más cómodos en la presencia del hombre que en la presencia de Dios, aún en la iglesia. ¿El motivo? La presencia de Dios permanece abierta en nuestros corazones y nos trae convicción. No Sinaí, sino Sión. Para probar que el temor de Dios es una realidad del Nuevo Testamento, vayamos a este relato en el libro de los Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos 12, versículos del 18 al 22. Primero, se nos recuerda lo que sucedió en Sinaí. Entonces, se nos habla acerca de la montaña a la cual debemos ir, llamada Sión. Dios habló sobre la tierra desde aquella montaña en Sinaí. Ahora, el mismo Dios nos habla desde el cielo sobre esta nueva montaña, Sión. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12, 25. Fíjate en las palabras mucho menos, referentes a que no escaparemos. Nuestro juicio es mucho más severo cuando no escuchamos y obedecemos la voz de Dios. La gracia que no es dada bajo el Nuevo Testamento no es para usarla para vivir como nos plazca. ¿Por qué los israelitas no atendieron su voz? Ellos no le temían a Dios. Ten esto en mente mientras continúas leyendo, y verás claramente que la razón por la cual la gente no escucha en el nuevo pacto es la misma. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28. Dice temor y reverencia. Si el temor de Dios se limitara solo a la reverencia, el escritor no habría separado el concepto de temor de reverencia. Presta atención también a que el escritor no concluye porque nuestro Dios es Dios de amor, sino que en lugar de eso dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Esta declaración acerca de Dios se corresponde con la motivación de los hijos de Israel de retraerse de su presencia. ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Deuteronomio 5:25. Dios no ha cambiado. Todavía es santo, todavía es fuego consumidor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. En nuestras iglesias hemos enfatizado el amor de Dios y escuchado muy poco sobre el temor de Dios. Puesto que no hemos predicado todo el consejo de Dios, nuestra perspectiva del amor está deformada. El amor que hemos predicado es débil, no tiene el poder de guiarnos a una vida consagrada, ha apagado nuestro fuego y nos ha dejado tibios. Hemos llegado a ser como niños caprichosos que no tienen reverencia por sus padres. Si no crecemos en el temor del Señor, corremos el riesgo de llegar a tratarlo como algo común, las cosas que Él considera santas.
También fíjate en este versículo. Tengamos gracia mediante la cual sirvamos a Dios aceptablemente con reverencia y temor santo. Hebreos 12:28. La gracia no nos es dada solamente para cubrir la falta de reverencia y pecado, es dada para autorizarnos a servir a Dios aceptablemente. La forma aceptable de servirlo es, además del amor, con reverencia y santo temor. Junto con esas líneas, Pablo también escribió: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. ¿Dónde está nuestro temor y temblor? ¿Nos hemos olvidado que Él es el juez justo? ¿Nos hemos olvidado de su juicio? Lee cuidadosamente la siguiente exhortación. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11, versículos 20 al 22. Nos hemos convertido en expertos de su bondad. Sin embargo, no es solo su bondad lo que debemos considerar. Debemos entender también la severidad de Dios. Su bondad nos acerca a su corazón y su severidad nos guarda del orgullo y de toda forma de pecado. Una persona que solo considera las bondades abandona el temor que lo guardará del orgullo y la mundanalidad. De la misma forma, la persona que solo considera la severidad de Dios es fácilmente atrapada en el legalismo. Son ambos, el amor y el temor de Dios, los que nos guardan en el camino angosto de la vida. Anhelo que te des cuenta de que estoy enfatizando a propósito este temor de Dios, el cual ha sido tan negligenciado en nuestra iglesia moderna. Amo apasionadamente a Dios y tengo un gran gozo por ser su hijo y por el privilegio de servirle. Sé que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. También sé que es el temor de Dios y su juicio lo que nos guarda de pecar premeditadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículos del 26 al 31. Una persona es seducida por el pecado cuando considera como común o familiar lo que Dios considera como santo. Con mucha frecuencia, tomamos livianamente las cosas que Dios toma seriamente y tratamos seriamente las cosas que Dios trata livianamente. Somos muy serios acerca de parecer respetables ante otras gentes, pero eso no es tan importante para Dios como las motivaciones de nuestros corazones. He conocido hombres que fueron atrapados en el pecado, todo mientras decían: amo a Jesús. Ellos medían su condición espiritual por lo que sentían por Jesús, pero ¿lo amaban lo suficiente como para morir al pecado que los ataba? No, no tenían temor de Dios. Mientras visitaba a un ministro en prisión, quien había caído en inmoralidad sexual y corrupción financiera, me dijo: John, siempre amé a Jesús, aun cuando estaba engañado. Él era mi Salvador, pero no mi maestro. Había tomado decisiones motivado por el temor al hombre. Quería agradar a la gente.
deseaba las alabanzas que vienen de los hombres. Esto lo llevó a la corrupción. En esa prisión, Dios le mostró su amor y misericordia y le enseñó el temor del Señor. Ahora teme al Señor y ha sido restaurado. Rechazar la invitación de Dios. Regresando a la ilustración del monte Sinaí, quiero señalar algo que pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Dios instruyó tanto a Moisés como a Aarón para que vinieran a la montaña. Éxodo 19:24. Moisés subió, pero por alguna razón encontramos a Aarón de regreso en el campamento. Éxodo 32:1. Creo que Aarón regresó porque estaba más cómodo en la presencia de los otros creyentes más que en la presencia de Dios. ¿No nos parecemos a esto en nuestras iglesias actuales? Estamos más cómodos yendo a la iglesia, teniendo comunión con otros cristianos y manteniéndonos ocupados con las tareas del ministerio, más que con el Señor. Evitamos estar solos en su presencia. En lugar de eso, nos rodeamos de gente y actividades, deseando que esto esconda nuestro vacío. Josué, por otro lado, tenía un corazón que buscaba de Dios. Él quería estar tan cerca de la presencia de Dios como le fuera posible. Permaneció al pie de la montaña por 40 días, mientras Moisés estaba con Dios. Éxodo 32:17. Él estuvo tan cerca como pudo, sin llegar a donde solo Moisés y Aarón habían sido invitados. Josué temió lo suficiente a Dios como para no ser presuntuoso. Mientras Josué esperaba en la montaña, el pueblo en el campamento crecía en inquietud. Estaban en una tierra extraña. Su líder se había ido por más de un mes y Dios aún no se había revelado. Comenzaron a cuestionar a Dios y a Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Éxodo 32:1. En apariencia, ellos respetaban y temían a Dios. «Oh Moisés», habían rogado, «Él es muy maravilloso para nosotros. Ve tú y habla con él y dinos lo que dice. Nosotros escucharemos y obedeceremos». Ellos habían visto cuán terrible y poderoso era Dios. Aún así no le temían, al punto que se construyeron ídolos. Ahora Dios estaba quieto. La verdadera naturaleza de ellos estaba puesta de manifiesto. Finalmente, podemos temer a Dios mientras Él está haciendo milagros y demostraciones de su poder. Pero Dios también está buscando por aquellos que son reverentes y temerosos de Él, aun cuando no perciben su presencia o poder, como los niños que obedecen aun cuando sus padres no están mirándolos. La verdadera obediencia es tal cuando nadie está alrededor para verificar. Dios le dijo a Israel: «¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido?» Isaías 57:11. En esencia, Él preguntó: «¿Por qué mi pueblo no me teme?». Entonces Él respondió su propia pregunta al observar que la gente no le temía, puesto que Él no se había manifestado con su tremendo poder durante algún tiempo. En otras palabras, cuando la gente no lo veía mostrarse asombrosamente, actuaban como si Él no estuviera allí. El silencio de Dios expuso las verdaderas motivaciones del corazón de la gente. Es en el medio del desierto, mientras se enfrentan las pruebas, no en un servicio ungido y poderoso, cuando un verdadero creyente es revelado. Una persona es en la prensa lo que realmente es. Miremos lo que Aarón hizo bajo presión. Y Aarón les dijo: «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos
y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículos del 2 al 4. Con el botín de Egipto, ellos hicieron un ídolo fuera de la bendición de Dios. Pero aún más alarmante es que Aarón, el que no fue a la montaña, hizo el ídolo. Él había sido el vocero de Moisés, había estado parado a su lado y visto cada gran milagro y plaga, pero ahora le temía a la gente y le dio lo que ellos querían. Él le temió al hombre más que a Dios, así que fue fácilmente intimidado por la gente. No había audacia en él, el don de Dios estaba dormido. Esto hizo de él un líder débil. Cuando fue confrontado por Moisés, él acusó al pueblo de haberlo intimidado. Y respondió Aarón: No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Éxodo 32, versículos 22 al 24. Aarón no tomó responsabilidad por lo que había hecho, si su evaluación del pueblo era correcta. Había sido idea de ellos, no de Aarón, pero porque él les temía, no fue lo suficientemente fuerte para romper la intimidación de la multitud y guiarlos de forma correcta. Estaba atrapado por el temor al hombre. Los líderes que temen al hombre retrocederán y le darán a la gente lo que quieran en lugar de lo que necesitan. Se convierten en presas fáciles para la intimidación. No importa cuánto digan los líderes que aman a Dios y a su pueblo, mientras teman al hombre, nunca verán el verdadero progreso en ellos mismos o en la gente que lideran. El hombre que teme a Dios solo está preocupado por lo que Dios dice acerca suyo. El hombre que teme al hombre está más preocupada con lo que el hombre piensa acerca de él que lo que piensa Dios. Así, ofende a Dios para no ofender al hombre. He observado a líderes tomar decisiones a fin de darle a la gente lo que ellos deseaban. Sus motivaciones eran mantener su popularidad con la gente. Por supuesto, ellos nunca admitirían esto, y sería imposible que ni siquiera se percataran de esto. Justificaban sus decisiones razonando: no queremos ofender a la gente, o esto es lo mejor para todos, o más gente puede ser ministrada si hago esto, y así continúan. El reino de Dios no es una democracia, es un reino. La popularidad no es importante. Ellos no se daban cuenta de que estaban motivados por el temor y la intimidación. Sus acciones no estaban arraigadas en el amor por la gente, sino en el amor por ellos mismos. ¿Qué sucede cuando no le tememos a Dios? Dios le dijo a Moisés: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Deuteronomio 5:29. Pero la gente no lo tenía, y mira lo que sucedió. Después de un año de vivir en el desierto, era tiempo de ir y tomar la tierra prometida. El Señor le dijo a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Números 13:1. Él dice: yo doy. Él no dijo: espíen la tierra y vean si la pueden tomar. Entonces Moisés los envió. Ellos espiaron por 40 días y descubrieron que los habitantes estaban bien establecidos en esta tierra y las ciudades eran grandes y seguras. Los dos espías vieron la misma gente, los mismos ejércitos, las mismas ciudades grandes y fortificadas y los mismos gigantes. Josué y Caleb estaban listos para ir de una vez y tomar lo que Dios les había prometido. Sin embargo, los otros 10 espías fueron intimidados por lo que vieron. Ellos solo vieron grandes ejércitos y gigantes, mientras que Josué y Caleb vieron cuán bueno y fiel era Dios. Los 10 espías
le dijeron a la gente que sería imposible tomar la tierra. Habían sido esclavos por más de 400 años y no eran habilidosos en la guerra como los ejércitos que habían visto allí. La gente se preocupó de inmediato y comenzó a quejarse. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14:3. En este versículo encontramos la raíz del temor del hombre. ¿No nos sería mejor? Esta gente estaba intimidada porque solo pensaban en ellos mismos. Ellos no dijeron, lo que Dios dice es lo mejor. En lugar de eso preguntaron, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Cuán claro puede ser? La raíz del temor del hombre es el amor a uno mismo. Cuando amas tu vida, buscas salvarla. Serás intimidado por cualquier cosa que te amenace. Dios trajo a esta gente al lugar donde no tenían elección, sino solo confiar en Él. Parecía que serían todos destruidos por los habitantes de esta nueva tierra, pero en lugar de confiar en Dios, actuaron como si Dios los hubiera salvado de los egipcios solo para ser muertos por los canaanitas. Por supuesto que esto suena ridículo, pero todos nosotros enfrentamos tiempos en los que se nos requiere seguir al Señor en situaciones que parecen peligrosas o dañinas para nuestras vidas. Solo podremos seguirlo a Él en aquellas circunstancias cuando hayamos establecido en nuestros corazones que Dios es bueno. Solo